Hola, buenas tardes jóvenes, ¿qué tal? Continuando con nuestra clase, es el tema número 5, es funciones de la planta. Espero que sea de su agrado. Comenzamos. Dentro de las funciones que puse yo aquí está fotosíntesis, respiración, relaciones hídricas y nutrición. Y puse también un desarrollo de una semilla. Comenzamos. En el caso de la fotosíntesis, tenemos este dato. La fotosíntesis, por su parte, es la conversión de materia inorgánica en materia orgánica, transformada por la energía que aporta la luz. En este proceso, la energía luminosa se transforma en energía química estable, siendo el ATP la primera molécula en la que queda almacenada. El ATP se usa para sintetizar moléculas orgánicas de mayor complejidad útiles en el metabolismo celular. Así, los organismos fotosintéticos son capaces de producir sus propios alimentos. Para realizar este fenómeno, disponen de pigmentos como la clorofila, que es la encargada de absorber la luz adecuada para realizar este proceso. Consiste básicamente en la elaboración de azúcar a partir de CO2, minerales y agua con la ayuda de la luz solar. En la primera etapa de la fotosíntesis o fase fotoquímica ocurre la absorción de luz por los pigmentos. La clorofila es el más importante de estos y es esencial para el proceso, capturando la luz de las regiones violeta y roja del espectro visible, que es transformada en energía química mediante una serie de reacciones. Los distintos tipos de clorofila y otros pigmentos, llamados carotenoides y ficubilinas, absorben longitudes de onda luminosas distintas y transfieren la energía a la clorofila A, que termina el proceso de transformación. La energía lumínica se transforma en energía química bajo la forma de moléculas de ATP y en la obtención de un agente reductor de alta energía, NADPH. El proceso de respiración en los organismos fotosintéticos se lleva a cabo tanto en el día como en la noche. Consiste en la oxidación de moléculas complejas a moléculas sencillas, aprovechando la energía liberada durante el rompimiento de las primeras, para su utilización en reacciones químicas que activan procesos metabólicos mediados por ATP, los cuales permiten el adecuado funcionamiento de las células constituyentes del organismo y por tanto del sistema biológico en sí. La respiración en las plantas consiste en el intercambio de gases entre las células que la componen y la atmósfera. Las plantas toman oxígeno de la atmósfera y utilizan las reservas de nitratos de carbono para expulsar dióxido de carbono y agua en forma de vapor a la atmósfera. Se podría decir entonces que la respiración en las plantas es un proceso contrario al de la fotosíntesis, pues en la respiración la planta toma O2 y desprende CO2, mientras que en la fotosíntesis la planta obtiene CO2 y desprende O2. El agua representa la mayor parte de la masa de las células vegetales, entre un 80 y un 95%. Es un medio en el que se producen las reacciones bioquímicas de la célula, medio de transporte de nutrientes, interviene en la fotosíntesis, es refrigerante y es un factor limitante de la productividad agrícola. El agua tiene una alta fuerza tensional, que es la fuerza máxima por unidad de área que se puede resistir una columna de agua continua de agua sin llegar a romperse, debido a la cohesión. La difusión es un movimiento de las moléculas debido a un proceso de agitación térmico al azar en el que se mueven a favor de un gradiente de concentración. El flujo mástico es el principal mecanismo responsable del transporte de agua a larga distancia por el xilema. Las membranas de las células vegetales son selectivamente permeables. El flujo del agua a través de la membrana
depende del gradiente de concentración de presión y el potencial hídrico, que es la capacidad que tiene el agua de moverse y desplazarse de un sitio a otro. La célula tiene tres movimientos: turgencia, marchitez y plasmólisis. Las plantas fabrican su propio alimento, por tanto no necesitan alimentarse de otros seres vivos. La alimentación de las plantas comprende tres etapas. La primera es tomar sustancias del suelo y del aire, transformar estas sustancias en alimento y repartir el alimento por toda la planta. Además, para aprovechar este alimento, las plantas necesitan respirar permanentemente como el resto de los seres vivos. Los vegetales, a diferencia de los animales o los hongos, son capaces de fabricar su propio alimento a partir de agua y sales minerales que toman del suelo a través de sus raíces. 2. Gases que toman del aire y que penetran por sus hojas. Y por último, la luz del sol. Con estos componentes, las plantas fabrican otras sustancias más complejas que utilizan para crecer y realizar. La formación del cuerpo de la planta se divide en tres grandes fases. La primera de ellas es la formación del embrión a partir del cigoto, en donde ocurre la embriogénesis, el cual es el interior de la semilla en desarrollo. Como producto de esta embriogénesis se produce palénquima, colénquima, esclerénquima y clorénquima. La segunda fase es el crecimiento y desarrollo del cuerpo primario de la planta, en los cuales intervienen los meristemos apicales de raíz y tallo. La tercera fase es la de crecimiento y desarrollo secundario de la planta. En esta fase el cuerpo de la planta aumenta en grosor. Además de esto se forma el cámbium vascular y el cámbium suberífico. En las plantas maduras se presenta un tercer tipo de meristemos, los meristemos reproductores o yemas florales. Es todo, muchachos. Ojalá esté interesante. Voy a procurar que sea más dinámico y que tengamos para todo esto más información como la que estamos sacando aquí. Y que tengan buenas tardes. Hasta pronto.